Portugal consigue su tercer título. Hoy le ganó desde la tanda de penales a la selección de España y con esto consigue entonces su segunda Nations League y también su tercer título en toda su historia. Hoy frente a una selección de España que era la favorita, esto por ser la reciente campeona de la Euro 2024, pero también tenemos que mencionar que España no era la misma de la que vimos en la pasada Euro 2024, que también se jugó en Alemania. Quizá porque le hace falta jugadores clave como Dani Carvajal, Rodri, y estos pues se notaron dentro del campo porque no era esa misma selección que ejercía presión, la presión tras pérdida y sobre todo esa España que siempre atacaba y atacaba. Esto no fue así. Hoy fue un equipo mucho más plano y también tenemos que darle mérito a lo que hizo la selección de Portugal con Nuno Mendes y João Neves, que eran jugadores que sabían su trabajo, era neutralizar el ataque de Nico Williams y de Lamine Yamal, que creo que Nuno Mendes fue el que más destacó neutralizando a Lamine Yamal y sobre todo destacar lo que hizo Portugal, mantener una marca escalonada con Lamine Yamal y también un Nuno Mendes que se sumaba y mucho al ataque, y esto fue lo que no dejaba del todo a Lamine Yamal ejercer su juego, porque sabemos que este se caracteriza por siempre ir al ataque, tomar el balón, hacer esa diagonal y ese característico disparo desde fuera del área, pero era algo que no podía hacer porque tenía que estar ocupado de Nuno Mendes, que también atacaba. Y entonces, al no ser el Barcelona, porque sabemos que Lamine Yamal se apoya muy bien de Jules Koundé en el Barcelona, aquí no lo tenía y por lo tanto tenía una obligación más de bajar a defender. Si bien esta no es su especialidad, esto le resta a la hora de ir al ataque. Y además de esto, el entrenador Roberto Martínez se da cuenta y entonces le da ingreso a Rafael Leao y le suma otro problema también a la selección de España, y aquí fue en donde ya Luis de la Fuente se dio cuenta y tuvo que sacar a Lamine Yamal para emparejar un poco más las cosas. Quizá del otro lado, en donde estaba Nico Williams, aquí sí, João Neves tuvo muchos problemas porque Nico Williams creo que fue el primero y el que más mantenía el ataque, esto por la banda de la izquierda. Luego, con los cambios que se hicieron, con lo que sucedió en el medio del campo, Luis de la Fuente sacando a Pedri, un cambio que sinceramente no lo entendí, porque a pesar de que ingresó Isco Alarcón, al nomás ingresar hizo un buen remate que casi ingresaba al arco, pero debemos destacar esto, no sé por qué Luis de la Fuente sacó a Pedri siendo su mejor hombre en el medio del campo y el que más le ofrece en la ofensiva, y sobre todo que Pedri no va a jugar el Mundial de Clubes. Luego de esto tenía un descanso, pero bueno, el técnico lo sacó y ya sabemos entonces el resultado. Otra cosa que tenemos que destacar es lo de Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años marca un gol, su gol número 938, y además le da el empate a Portugal, esto para mantenerse con vida en la lucha por el título de la Nations League. Una Portugal que, lo habíamos dicho, previo a Cristiano Ronaldo no tenía ningún título, y de esto es de lo que hablaba Cristiano en conferencia de prensa. Portugal no tiene un buen papel en el Mundial, no había ganado títulos, y por lo tanto cuando llegó Cristiano, pues ahí está la Nations League, la Euro y otra vez la Nations League. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de Portugal? Aún con estos títulos, sinceramente no la pondría como una de las favoritas en el Mundial el próximo en 2026, pero lo que sí es cierto es que están jugando y están jugando muy bien hasta el momento por Roberto Martínez, que para mí, siendo sinceros, y esto es opinión personal, aún le tengo ciertas dudas a este técnico. Pero bueno, vamos a hablar acerca del partido, de qué fue lo que sucedió, y vamos a comenzar con los goles. El primero llegó al minuto 21 de Zubimendi en una pelota en donde nunca pudieron despejarlo los defensores de la selección de Portugal, y entonces Zubimendi, en medio de un montón de rebotes, al final gol es gol, y aquí marcaba el 0-1. Esto al minuto 21. Una selección
selección de España, que es cierto, era la que más proponía, era la que tenía el control del medio campo, pero no sé, creo que le hace falta un poco más de hambre en cuanto a generar ocasiones de gol. Ya lo había dicho, no es lo mismo o no es la misma característica que vimos de España esto en la pasada Euro. Pero a pesar de esto tenía el control del medio campo, pero no era tan incisiva, no era esa selección que iba con todo al ataque, era un poco más planita, pero siempre Nico Williams era el que más peligro ofrecía. Esto porque a Lamine Yamal lo tenían muy cubierto. Luego al minuto 26 Nuno Méndez colocaba el 1-1. Esto tras una jugada en donde se pedía un fuera de lugar de Cristiano Ronaldo. Ya en el fuera de lugar semiautomático se ve que no, hay que hacerle caso a la tecnología, aunque en algunas ocasiones nos deja ciertas dudas, pero al final aquí aparece Nuno Méndez con un riflazo y marcaba el 1-1. Esto marca la buena temporada de Nuno Méndez en el PSG, ahora en Portugal. Y si Nuno Méndez fuese un extremo, fuese serio candidato al Balón de Oro. Pero sabemos que para un lateral esto es muy difícil. Esto a pesar de que Cannavaro ganó un Balón de Oro siendo defensa, eso sí, ganando el Mundial. Entonces aquí estaba el 1-1. Luego al 45 Oyarzabal encontraba el 1-2. Esto con una asistencia de Pedri. Muy bien Oyarzabal para vencer al guardameta y colocar el 1-2. Entonces la selección de España estaba ganando el partido y tenía el control del medio del campo. Esto a pesar de que no era la misma que mordía en el ataque. Luego ya en el segundo tiempo al 61 aparecía Cristiano Ronaldo en un balón que nace siempre en la banda en donde se encontraba Lamine Yamal. Que lo habíamos dicho, Lamine Yamal tiene problemas para bajar y recuperar balones. Hay que entender que este no es su trabajo y además se enfrentó ante uno de los mejores laterales en esta temporada. Entonces aquí nace esta jugada en un balón en donde Cucurella también se confía y no se da cuenta que tiene a Cristiano Ronaldo, que hace un pequeño toque que si Cucurella lo siente y se deja caer, aquí le marcaban falta. No importa la magnitud del toque, pero Cucurella sigue en pie, Cristiano aparece y con la derecha marcaba entonces el 2-2. Un gol importante y por cierto que les da vida a esta selección. Si no me equivoco, el gol número 8 de Cristiano Ronaldo, esto en esta edición de la Nations League, y su gol número 938 con Portugal. Entonces así estaba el partido con respecto a los goles. Luego de esto ya no se hicieron daño porque ya los jugadores estaban muy cansados y entonces el partido en los 90 reglamentarios iba a terminar con un 2-2. Aquí es importante señalar los cambios que hizo el entrenador Luis de la Fuente, como por ejemplo darle ingreso a Isco Alarcón por Pedri. También al 75 ingresó Mikel Merino por Fabián. Esto es algo que no entendí, porque no le dio ingreso a Dani Olmo, a Fermín López, que son jugadores que le han dado buen resultado a Luis de la Fuente, pero sin embargo no los utilizó. Entonces ya en los tiempos extra, en los primeros tiempos extra creo que fue para Portugal, en el segundo fue para España, pero no se hicieron daño y todo se tuvo que definir en la tanda de penales. Aquí pues el primero en marcar fue Gonzalo Ramos para el 1-0, Mikel Merino empataba las cosas, Vitinha colocaba el 2-1, Alex Baena colocaba el 2-2, Bruno Fernández colocaba el 3-2 y luego Isco aparecía para el 3-3. Hasta aquí todo iba parejo. Luego Nuno Méndez, el jugador del partido, colocaba el 4-3 y Morata venía para el penal de la selección de España. Lo adivina muy bien el arquero y entonces aquí estaba el 4-3. Era importante señalar esto porque a partir de aquí el siguiente tirador sí lo anotaba, entonces aquí el título estaba para la selección de Portugal. Esto porque Diogo Costa le atinó muy bien a dónde iba el disparo de Álvaro Morata, aunque también debemos decir que Morata no le dio buena colocación a ese balón. Entonces venía el último tirador, Rubén Neves, y engaña muy bien al arquero Unai Simón para el 5-3 y con esto Portugal conseguía su título número 2 de la Nations League. Ahora, ¿cómo están los títulos de la selección de Portugal? Vamos a verlo a continuación.
La selección portuguesa tiene un total de 3 títulos: la Eurocopa del 2016, la Nations League de la temporada 2018-2019 y la Nations League de esta temporada 2024-2025. Así está entonces, y Portugal consigue su tercer título, esto en toda su historia, de la mano de una gran actuación de Nuno Mendes y también de Cristiano Ronaldo.